Características exclusivas de la serie Puma que hacen que sea la serie más reconocida en el segmento entre 150 y 200 caballos de potencia. Bienvenidos a un nuevo vídeo KSI-H. Hoy estamos aquí para conocer más sobre las formas de controlar los tractores de la serie Puma entre los 150 y 200 caballos de potencia. En primer lugar, cabe destacar la característica exclusiva de KSI-H, que es el pilar A, que se trata del pilar delantero derecho de la cabina de esta serie de tractores. Se trata de una característica exclusiva que nos permite controlar la totalidad del tractor de manera sencilla y sin necesidad de implementar elementos adicionales en la cabina del tractor. De arriba abajo, ¿qué podemos encontrarnos? Pues nos encontramos con los controles habituales o indicadores habituales, como son los testigos de nivel de combustible y de temperatura, los testigos de advertencia, el nivel de AdBlue, y adicionalmente a todo ello, como características peculiares, está la pantalla específica de control de la transmisión y la pantalla que nos permitirá controlar el funcionamiento general y configuración del propio tractor. Además de todo esto, podemos equipar el tractor con una instrumentación que nos va a ayudar a realizar todo el control específico de las funciones, y en función del nivel de dotación podremos estar entre una equipación básica y una equipación avanzada. Si se elige la instrumentación de tipo avanzado, nos va a permitir controlar de manera sencilla características tan interesantes como la superficie trabajada o la distancia recorrida si estamos realizando labores de transporte, e incluso monitorizar el rendimiento que está teniendo el tractor, como por ejemplo el consumo de combustible que estamos teniendo en una tarea o en una parcela concreta. Además, si equipamos el tractor con distribuidores de tipo avanzado, como son los mandos de tipo electrohidráulico, también va a ser posible controlarlos a través de este pilar A, con una sencilla tecla que hay en la instrumentación avanzada, y también accionando los diales que hay debajo del apoyabrazos acolchado del reposabrazos. Si quieres dar un salto en la gestión de funcionamiento del tractor y de los datos de los sistemas avanzados que pueden equiparse, es posible pedir como opción la pantalla AF700 Pro Plus. Como digo, se pueden controlar parámetros del tractor también, pero es necesaria para controlar otros sistemas importantes, como pueda ser el sistema de guía integrado de Raven y también los sistemas ISOBUS con aperos avanzados. Hablando del sistema de guiado de Raven, exclusivo de KSI-H, es importante poner de manifiesto que de fábrica podemos equipar a la demanda y según la necesidad de cada tipo de agricultor la precisión que estamos demandando, desde precisión de 15 centímetros, necesaria y suficiente para cualquier tipo de labor cerealista generalista, a la precisión centimétrica necesaria para labores que requieren RTK, predominantemente en cultivos de alto valor. Como podéis ver, se trata de una pantalla amplia, táctil, a color, en la que podemos ver todos los parámetros de manera sencilla y de manera clara, y en la cual podemos diferenciar diferentes zonas, ¿no? La primera de ellas es la zona de estado, donde podemos ver parámetros relativos a la situación del guiado, a la situación de los aperos y subús, por ejemplo, y también es una forma de controlar el acceso directo a otras funciones que son importantes dentro del tractor. También podemos encontrar una zona en la que se controla la secuencia de giro en cabecera, donde podemos ver todos y cada uno de los pasos en los cuales hemos grabado la secuencia repetitiva que estamos trabajando en cada una de las cabeceras, y también podemos ver una pantalla de rendimiento en la que podemos visualizar, por ejemplo, parámetros de funcionamiento del tractor, incluso una pequeña pantalla de situación de dónde está el guiado, ¿no? Que puede ser muy interesante mientras estamos viendo otros parámetros de funcionamiento del tractor. Y por último, y no por ello menos importante, podemos personalizar hasta 6 pantallas concretas donde visualizar distintos parámetros del tractor, del guiado, datos adicionales de rendimiento de la labor concreta que estamos haciendo en ese momento en una determinada parcela, para que todas y cada una de las labores que estemos realizando estén bajo el control de esa pantalla AF700 Pro Plus. Otra de las características importantes del apoyabrazos multicontroller es su modularidad. ¿Qué significa esto? Pues significa que, tal y como hemos comentado, podemos equipar la pantalla AF700 Pro para controlar a la vez guiado y parámetros de funcionamiento del tractor,
pero también podemos quedarnos con los parámetros de funcionamiento y de control del pilar A equipado de serie en los tractores de la serie Puma, y por otro lado equipar pantallas de guiado Raven exclusivas para el funcionamiento del guiado. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos por un lado controlar el tractor a través del pilar y por otro lado única y exclusivamente con las pantallas que Raven nos ofrece en sus soluciones, como puede ser una pantalla sencilla tipo CR7 que controla guiados sencillos, o una pantalla CR12 que ya controla guiados más avanzados o incluso corte de tramos para aquellas aplicaciones más exigentes y aperos más exigentes que hoy en día están presentes en el mercado. Hasta aquí hemos visto todas las funciones que nos permiten controlar todos los parámetros del tractor. Seguir atentos a esta serie de vídeos que irán describiendo todas las funciones y características de la serie Puma, la mejor serie entre 150 y 200 caballos del mercado en cuanto a prestaciones se refiere.